Oigan, vamos a darle la más cordial bienvenida a mi queridísima Diana Servín, que ya está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, bonita? Buenos días. Muy bien, mi Dore preciosa. Como yo creo que te hubieras echado, ¿no? 2, 3 carreras más. Pues ya voy por otra, ¿eh? Ya voy por otra, ya luego te contaré, pero en octubre empiezo otra carrera, porque pues ya ves que aquí tu amiga nunca se rinde. No, hay que seguirse educando, formando. No podemos dejar ya porque uno tenga, somos jóvenes, seguimos siendo jóvenes siempre, pero claro, siempre hay que estarnos preparando, ¿no? Nunca dejar la preparación. Por nunca supuesto. Y siempre avanzas, ¿no? Aprendes una cosa y que te da pie a aprender otra cosa o a entender algún conocimiento. Mira, hasta el respeto te lleva, ¿no? Porque te lleva a aceptar el pensamiento de otro sin necesariamente tener que pasar por el rasero de ser ortodoxo de que piensas así y entonces ya no puedes entender el pensamiento de otro y entonces viene el choque. Claro, tienes que tener una apertura de crédito, credibilidad, de ingenuidad. También de criterios, se me fue. Eso, de criterios. De criterio. Entonces, si no formas ese criterio con la constante preparación, pues ¿en dónde vas a quedar? Te vas quedando atrás y te tienes que estar actualizando con todo lo que pasa para poder contribuir, justamente. Claro, la educación tiene que ser un valor. Así es. Fíjate que, vamos a regresarnos un poquito, y esto que te acaban de compartir en las participaciones de tu audiencia, a quien le mando muchos saludos, que te dijeron justamente que la educación, que yo diría un poco más con la palabra formación, es en casa, pero el colegio es el brazo derecho, entonces tiene que estar en el mismo canal la escuela con la casa. Claro. Y si alguien nos impone que en la escuela ya no se puede hacer esto, que ya no los pueden formar de cierta manera por la que tú escogiste ese colegio para el proyecto que tienes para tus hijos, ¿qué les estás dejando? ¿Qué conexión va a haber? Ninguna, ¿no? Pero, pues bueno, aquí nos vamos a remontar un poquito al tema de la teleología, que es parte de la filosofía, ¿no? Vámonos más atrás. Por ejemplo, el caso de las plantas y de los animales, ¿no? La flora y la fauna. Una plantita va a crecer, ¿no? Crece, se desarrolla, hace el proceso de la fotosíntesis y se muere, como cualquier ser viviente, ¿no? No va a llegar otra plantita a decirle, mira, tú vas a hacer la fotosíntesis con el rayo del sol, tienes que procesar, sino solito. Esa es la teleología. Todo tiene su ritmo solito y va avanzando con un orden natural solito. Y tenemos que ir de acuerdo a ese orden natural. Ahora, ¿qué pasa con los bebés? ¿Qué pasa con un ser humano al nacer? En el ser humano, vamos a recordar el cuento de Mowgli, ¿no? Pues está abandonado, llega Bagheera, lo recoge, se lo lleva a los lobos para que lo ayuden a sacar adelante en los procesos básicos, en el aprendizaje básico, para poder sobrevivir, ¿no? Enseñarle poco a poco cómo caminar, cómo comer, pero pues va aprendiendo de forma, pues sí, un poco silvestre. Pero si hablamos ya de un bebé dentro de la sociedad, pues ya la mamá le enseña pues a ir al baño, a vestirse y tal, ¿no? Le va dando la sociedad. Estar limpios, la higiene. Poco a poco, esas necesidades básicas se van cubriendo. ¿En dónde? Pues en la familia. A partir de los papás, de papá y de mamá, de los abuelos, se van cubriendo esas necesidades básicas. Pero hay algo que nosotros tenemos dones que nos diferencian de los animales y de las plantas, ¿no? De los animales irracionales, pues que es la inteligencia y la voluntad y por ende la libertad. Fíjate la importancia que tenemos al contemplar estas tres premisas, ¿no? Ahora, ¿para qué tenemos estos dos dones y que desembocan también en la libertad? Para dos objetivos, básicamente. Uno, que vayas concentrando tu vida hacia un sentido, ¿no? Que vayas teniendo una motivación, pero con un orden en tu vida, con orden. Ahorita te voy a decir por qué. Vamos a hablar un poquito como del caos, ¿no? Entonces, con un orden de vida. Y el segundo objetivo es aprender a vivir y a convivir
en sociedad, porque primero en la familia, luego en tu comunidad y luego en la sociedad. ¿Cómo vas a aprender a convivir en la sociedad? Porque además recordemos que el ser humano está hecho pues para relacionarse. ¿Qué pasó en la pandemia? Empezaron muchas crisis, ¿no? Si no están estos canales digitales con los que nos podemos comunicar, bueno, Dios... Hubiera sido la locura, la locura. Una locura. De por sí así habían crisis de ansiedad y depresión que siguen hoy pues con todas sus consecuencias exactamente latentes y ya con todas las consecuencias que han aumentado los índices, ¿no? Pero justo el ser humano está hecho para relacionarse, ¿no? Entonces también se le ayuda en casa, se le forma en casa desde chiquito para saber relacionarse. A ver, saluda a tu papá, di gracias, di por favor, pídele perdón a tu hermanito, ¿no? Cositas así que te enseñan a saber relacionarte, vivir, comparte, etcétera, para no vivir silvestremente, ¿no? Si no se aprende eso desde chiquitos, se pierde el sentido de vida, se pierde un orden en la vida. Entonces habría, sobre ese desorden, pues habría un caos. ¿A qué te lleva el caos? Pues a perderte totalmente en tu sentido de existencia, de tu vida, te haces bolas en tu cabeza y en lo que te rodea, ¿no? De ahí estar conscientes del valor que tiene más que la educación en casa, la formación en casa. Es sobre todo formar en carácter, formar en hábitos, que tanto hablamos de los hábitos que llevan a las virtudes, ¿no? Hábitos buenos, ¿no? No hablo de hábitos malos, hábitos buenos, que son las virtudes, y vivir en comunidad con orden, contra el caos, porque el orden, o sea, vivir en una comunidad con orden te lleva a la felicidad y una comunidad con un caos, a la larga te lleva a la infelicidad, ¿no? Entonces, esa formación es básicamente en 3 puntos con los que me quiero basar. Sí. Uno es, el primero, justo esto lo decías, que se me hace tan importante, educar en una filosofía desde chiquitos, desde muy chiquitos, educar en filosofía. A ver, ¿cuál es la filosofía y el proyecto de vida que tenemos nosotros como pareja en casa para formar en nuestros hijos? Ayudarles a saber reflexionar, analizar las cosas, sopesar. Ya no estamos en la época de la imposición. Claro, hay reglas que hay que cumplir, pero hasta podemos explicar por qué existen esas reglas. Hay reglas que son evidentes. Sí. Y hay otras que a lo mejor no entienden bien y que les podemos explicar por qué, cuáles son las consecuencias, enseñarles a medir consecuencias. Tú actúas así, órale, va, pero te puede pasar tal. ¿Te quieres llevar el coche? ¿Quieres en la adolescencia, por ejemplo? ¿Te vas a llevar el coche? Ok, muy bien, pero entonces la hora en la que vas a llegar, o ¿vas a tomar o no? Porque si vas a tomar, entonces no te llevas el coche. ¿Por qué? A ver, tú dime por qué. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, sí, que son cosas que al final del día la educación te protege. Te protege y enseñar a que vean que es porque les protege. ¿Sabes, Dore? Es que ahorita ya no hay filosofías, hay ideologías. Ese es el peligro en el que hemos caído. Como no se forma ya en general, vive silvestremente, piensa como quieras, el relativismo, todo se vale, a todo dar, no hay bronca. Entonces, ¿qué filosofía estás formando? ¿Qué capacidad de análisis y reflexión estás formando? O sea, ahí es cuando es el peligro que se ha perdido. El peligro es que se han perdido la filosofía, ¿ya? Solamente hay ideologías. Y entonces ahí está el lavado de cerebro, llega Pedro Palotes, el de donde tú quieras, qué organización, y te mete, pues, te hace como un zombie. Vives Walking Dead, como muerto en vida, así. Porque te compran tu ser, te compran tu esencia con esas ideologías que te imponen porque no eres capaz de reflexionar. Entonces, si no eres capaz de reflexionar, te vas por lo terrenal. Pues me van a pagar esto, al fin que me van a pagar por decir sí, no. ¿Me explico? Te vendes. Burdos. Sí. Cosas muy burdas estoy hablando, pero compran tu persona y compran tu ser. Es un tipo de prostitución del ser. Sí. Entonces, esa es la primera premisa sobre la que hay que estar cuidando la formación en casa. Formar en una filosofía, en un sistema de creencias, en el porqué de esas creencias, en esa reflexión y en ese análisis.
El segundo es lo que hemos dicho muchas veces, parezco disco rayado, pero es que no podemos dejar esto. Formar en los hábitos buenos, es decir, las virtudes. ¿Por qué las virtudes? Es que hay que considerar que el cimiento principal de ese edificio de las virtudes, la columna vertebral, es formar en la voluntad. Ya de ahí vienen las virtudes, los hábitos buenos. ¿Por qué? Porque si tú formas en la voluntad a partir de un análisis de por qué las cosas pueden ser, las consecuencias pueden ser unas u otras, bueno, entonces estás formando la voluntad considerando que eso termina en tu libertad. ¿Okay? Yo tengo la voluntad de hacer esto y soy libre de hacerlo o de no hacerlo. Me está llevando un bien. Y fíjate que aquí entran muy bien los filtros de Sócrates. A ver, lo que voy a hacer va de acuerdo a la verdad. Lo que voy a hacer me sirve, es bueno, y lo que voy a hacer me sirve a mí y le sirve a los demás. Entonces, educar en ese análisis, en la voluntad, y entonces ya vamos a entender lo que es la justicia social, la ética, la templanza para saber decir no, o la templanza para decir perdón, me equivoqué, o la templanza para decir sí a esto, ¿no? Claro. Y ya de ahí, pues la caridad. ¿Por qué la caridad? Porque necesitas caridad para poder servir y relacionarte con los demás. Y finalmente, entre estas bases es el orden de tu conciencia, el orden de tu interior, cómo voy con esos filtros de Sócrates, y el orden, pues, de tu ambiente, porque si no, llegamos a lo que hemos dicho, al caos. Claro. Entonces, con el caos simplemente no hay felicidad. Y esta sociedad, sin ese orden que ha habido, estoy hablando de sociedad mundial, ¿eh? Sí. Sin orden, esto se ha vuelto un caos. Y no estoy diciendo para que perdamos la esperanza, sino para desde dónde empezamos para poder componer lo que está en nuestras manos dentro de ese caos, voltear hacia un orden natural en nuestro ambiente, en nuestra casa, en nuestro trabajo, etcétera, ¿no? De manera que eso nos diferencia como seres inteligibles y que no estamos, como te comentaba, como muertos en vida, como Walking Dead, y sobrevivan como puedan. Sí, es que es eso, ¿no? En el momento que tú tienes un aprendizaje sobre lo que tú quieras, eso que decías de la caridad, me gusta mucho reflexionar en eso, porque suele pasar que como no entiendes, supongamos que tienes una materia o algún concepto o alguna parte de la educación que te están enseñando en casa que no entiendes y entonces no tomas. Cuando te dicen, baja los codos de la mesa, ay mamá, baja los codos de la mesa. Y entonces ya viene esta nueva educación, que es la que estamos dando nosotros. Mira, te explico, ¿no? Sucede que cuando comes con las manos así, te ves así, ¿no? Si tú comes derecho y la comida llega a tu boca, y ahora les explicamos hasta por qué todo, ¿no? ¿Por qué todo? Lógicamente, y lo que tú quieras, ¿no? Claro, y entonces esto que dices de ser un poco considerados contigo también, es decir, cuando tú estás aprendiendo algo, tener esa humildad de decir, es que lo estoy aprendiendo porque no lo sé. Solemos pensar con arrogancia también, ¿no? Solemos pensar que tenemos que saberlo todo de antemano y no, así no es el proceso del aprendizaje. El aprendizaje empieza desde la humildad de aceptar el conocimiento de alguien y una vez que adquieres eso, ya puedes tú tener esa libertad de la que hablas para continuar sobre ese camino o ampliar ese camino que a ti ya te dejó con la curiosidad, ¿no? Fíjate, es que es bien importante porque estás alimentando en que le estás explicando por qué, le estás enseñando a analizar, y ya que ya le enseñaste eso, entonces, a ver, escoge libremente. ¿Por qué no vas a subir subir o sí en los codos en la mesa? Explícame, ¿no? Claro, todo enseñándolo, porque es testimonio con el tono humano, con la armonía de la casa, sin gritos, sin aspavientos y sin yo decir yo soy la non plus ultra, porque no, porque además les cae gordo y nos cae gordo cuando llega el non plus ultra. Claro, entonces, todo tiene como una explicación y al final del día, ese contexto que se le da desde todos los ángulos, lo que configura, alguna vez lo dijiste tú, Miriam, y se me hace muy bonito pensamiento, lo que configura es el alma, porque somos poder de pensamiento y cuando tu alma está
es justa, es ética, es voluntariosa, es acomedida, entonces tienes todo para tener una vida feliz. Cuando no tienes esas herramientas, pues te sientes solo, desprotegido y te fijas en cosas que terminan por Banales. no sí, que no por no trascender, ¿no? Exacto, la trascendencia es un concepto básico. Y fíjate que aquí entra el tercer punto del que comentaba en alguna conferencia el doctor José Antonio Lozano, el presidente de la UP y del IPADE, educar en los yos. Eso es bien importante, pero es que estamos acostumbrados a que hay tres yos, ¿no? El yo del cómo soy, el yo de cómo creemos que somos, ¿no? Ahí entra el punto del ego, y el yo, cómo me ven los demás, pero hay un cuarto yo, Dore, que es el yo digital, el yo de las redes. Entonces también eso lo tenemos que formar, porque los cuatro yos, no nada más estoy hablando del yo de las redes, los cuatro yos, justo para esa trascendencia de la que estamos hablando. Si esos cuatro yos no tienen una congruencia, no están alineados, entonces viene un choque de conciencia, ¿no? Una ruptura interior, y de ahí vienen las depresiones, las ansiedades, las enfermedades psicosomáticas, porque no hay unidad de vida. A ver, ¿cómo yo me promuevo que soy una profesionista de primera cuando engaño que no, en realidad no hice tal carrera, o me tardé tanto en estudiar, o no hice la tesis, o, ¿no? Entonces hay una ruptura más, en el fondo, hay una ruptura de conciencia que no permite que trascienda y que no participe en un orden en la sociedad, ¿no? Claro, Participo de productos, entonces no hay unidad de vida de lo que yo creo que soy, de mi ego, de lo que pienso que yo soy, porque en el fondo voy a tener ese remordimiento de conciencia. Eso lleva al desorden de conciencia, desorden de sociedad, y ahí entran las crisis sociales. sí, pone sobre tela de juicio la honestidad para contigo y por ende para con los demás. Mi Diana preciosa, como siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Regálanos todas tus redes sociales para seguirte. Ay, cómo amo platicar contigo. Ay, no, más nos complementamos mucho, mi Sí, Dore. o sea, nos amamos. Oye, pues mira, nada más cierro con una frase que viene justo en la doctrina social, habla la iglesia sobre la doctrina social de la iglesia en el tema de justicia, y dice, no podemos alimentar a las estructuras sociales de pecado. Entonces, esa frase me encanta. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Mi Diana preciosa, te mando un beso enorme. Gracias por estar aquí con nosotros. Diana Speaker 10 en las redes. Gracias, mi Diana. Te adoro. Besitos. Beso. Gracias. Gracias.